Aquí el problema con lo que mencionaba Mónica es que el judaísmo es una religión muy creativa, entonces todo el tiempo le estamos encontrando significados a las cosas. Es decir, aquí lo que hay que entender es que las cosas no cambian, esas son las mismas cosas, los que cambiamos somos nosotros. Entonces, por ejemplo, si ustedes leyeron un libro cuando tenían 15 o 20 años y lo vuelven a leer 15 o 20 años después, va a ser distinto, va a ser una experiencia completamente distinta. No porque el libro haya cambiado, eso es obvio, el libro sigue siendo exactamente el mismo, pero los que cambiaron son ustedes. Entonces, obviamente, la percepción que se tiene es distinta. Todo el simbolismo que es tradicional, los elementos siguen siendo los mismos, y eso es lo que nos sigue uniendo con nuestra tradición ancestral, pero nuestra percepción es distinta. ¿Por qué? Pues sobre todo un tema como el del Año Nuevo, tiene que cambiar. ¿A qué me refiero? Les acaba de dar Mónica un número bien estrambótico, 5.776. ¿Eso qué significa? Que la creación tiene 5.776 años. La ciencia nos ha explicado bien, o sea, creo que convincentemente, el judaísmo no está peleado en este sentido con la ciencia, que no. El universo como tal, la Tierra como tal, incluso la humanidad como tal, tiene mucho más tiempo que eso. Digamos que en todo caso 5.776 años son los que la cultura judía es consciente de esta cuestión de la creación. Pero me refiero, una cosa es el dato que te da la tradición, y hay que saber ubicar el lugar de la tradición, y otra cosa es lo que te da la ciencia. Esta es una situación novedosa para la humanidad. Estamos hablando de que esta dicotomía entre ciencia y tradición tiene, ¿qué? ¿100 años? ¿150 años? De una humanidad que tiene miles y miles y miles de años. Entonces imagínense, es algo con lo que apenas estamos aprendiendo a convivir como humanidad. Y se puede ver en muchos aspectos. Todavía ustedes se pueden encontrar en todas las religiones grupos que siguen sin asimilar la evidencia científica y quieren imponer todavía el criterio tradicional como si fuera una realidad científica absoluta. En todas las religiones igualmente hay núcleos que ya entendieron que eso no es necesario, ni siquiera es necesario, y que el ser humano puede y debe convivir con las ventajas que ya nos da la ciencia, pero también con todos los elementos de identidad que te da la tradición. Entonces, por si alguien me piensa preguntar, de una vez aclaro, si yo creo que el mundo realmente tiene 5.776 años o tiene millones, como dice la ciencia, esas son cosas de ciencia, que las conteste la ciencia. Si los científicos han demostrado que tienen millones de años, créanle a ellos, por favor, seamos razonables. Bien. Entonces, creo que con eso ya me ahorré como 3 o 4 preguntas para la parte final. Ok, entonces, ahora, ¿por qué el mes de Tishrei? Generalmente cae en septiembre, a veces cae un poquito antes, me refiero a últimos días de agosto. ¿Por qué el mes de Tishrei? Mucha gente también me pregunta. La Torah dice que el primer mes del año es Aviv o Nisan, de Pascua. ¿Por qué entonces ustedes celebran el año nuevo ahorita? Bien, porque una cosa es que el otro es el primer mes y otra cosa es el año nuevo. Me explico, otra vez voy a un concepto tradicional. No me pidan bases científicas de lo que voy a decir. Pídanme bases científicas de lo que se haya hecho o dicho de 150 años para acá, no de algo que se planteó hace 3.000. Entonces, según la tradición judía, el pueblo judío, los judíos somos hebreos. Hebreo, en el sentido tradicional judío, significa el que está del otro lado. ¿A qué se refiere esta situación? Se refiere a que desde su llamamiento por parte de Dios, tal como lo narra la Torah, Abraham, el hebreo, asumió una postura distinta a la del resto de la humanidad, monoteísta,
cuando todos eran politeístas. Y que entonces el sello espiritual del judaísmo es que somos, por decirlo de alguna manera, el pulgar encontrado con los demás dedos, es decir, los que estamos del otro lado. Entonces, la lógica rabínica, la lógica judía, lo deduce de este modo. Si para nosotros el primer mes del año es Nisan, es el mes de Aviv, es el mes de Pesaj, entonces para la humanidad el primer mes del año está del otro lado del calendario, 6 meses después. Entonces, el que es el séptimo mes para nuestro calendario es el mes de la creación de la humanidad. El otro es el mes del pacto con Israel. La Pascua es un asunto entre Israel y Dios, entonces es un asunto nada más del pueblo judío. Pero entonces 6 meses después está el mismo asunto, pero para toda la humanidad. Por ello sabemos, deducimos, que la creación fue hecha el día primero del mes de Tishrei, de lo que para nosotros es el mes séptimo, pero eso nada más para los 15 millones de judíos que vemos en el mundo, poquitos. Para toda la humanidad, para todo el universo, este es el momento de inicio de la cuenta. Entonces, por eso la Torá establece que se debe hacer una santa convocación el día primero del mes de Tishrei, Yom Teruah, es como se le llama en el hebreo antiguo. Mientras que para Nisan, para el mes de Nisan, no se pide eso. Para el mes de Nisan se pide que se haga la festividad de Pascua a la mitad del mes, a partir del día 14 y 15. Pero la convocación el día primero es para este mes. ¿Por qué? Porque este día, vamos a empezar hoy en la noche, cuando se ponga el sol, cuando ya ven que es de noche, sabrán que, de acuerdo a la tradición judía, estamos en el año 5776 de la creación del universo. Ahora, entonces, esa es la razón por la que lo celebramos ahorita, por la que no le decimos Año Nuevo al primero de Nisan. No hay ninguna especificación en la Torá que diga que se festeje algo el primero de Nisan, salvo que empiece el mes. Pero entonces, por eso, el mes de Rosh Hashanah, o cabeza del año, es este, porque es algo que involucra a toda la humanidad, no nada más a nosotros. Aunque claro, la celebración es característicamente judía. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de celebración es? No es nada más como la celebración de Año Nuevo occidental. Les decía Mónica que tenemos varios años nuevos, es cierto, tenemos este. También celebramos el 1 de enero cuando todo el mundo está en mood de fiesta, porque nosotros no. A nadie le cae mal de todas maneras festejar. Y aparte, generalmente para esas épocas también venimos saliendo de una fiesta decembrina que casi coincide con Navidad, que es Hanukkah, ya platicaremos de eso en diciembre. Pero entonces estamos en ese mood vacacional de fiestas, etcétera. Pero también tenemos un año nuevo de los árboles, por ejemplo. O sea, también hay un proceso, una identificación de los ciclos de la naturaleza, de los ciclos agrícolas, y por lo tanto celebramos el año nuevo de los árboles. Y bueno, Pesaj, en otro sentido, esta festividad, como se indica que es el primer mes del año, también se ve como un inicio de año. Entonces, por lo menos tenemos esos 4. Ahora bien, de todas maneras, la celebración de hoy no es igual a la celebración que se hace normalmente en la cultura cristiana, que es obviamente, supongo, la que ustedes más referentes tienen. En primera, como bien decía Mónica, en la diáspora, o sea, fuera del Estado de Israel, lo celebramos 2 días. Todas las festividades, bueno, muchas festividades judías se celebran un día extra a Israel. ¿Por qué? Y esta es la parte interesante del calendario. Vamos a platicar un poquito del calendario judío, un calendario muy extraño. Solamente el calendario chino es más o menos parecido. No existe otro calendario lunar solar en este sentido. Ahora te explico cómo está. Según la tradición judía, digamos, la norma para ir midiendo el año son los meses lunares. Entonces, cada vez que tenemos luna nueva, o sea, el cielo completamente oscuro, que no se ve la luna, estamos empezando un mes. Entonces, ustedes podrán ver, esta noche no van a ver luna, se los garantizo. O sea, no nos falla el cálculo astronómico con eso. Entonces, ¿cómo se sabía en la antigüedad el momento de la luna nueva? O, por ejemplo, para fiestas como Pascua, que son en el día 14, la luna tiene que estar en la fase llena, ya tiene que estar ahí la lunota. ¿Cómo se sabía? Por observación. Se necesitaba que alguien saliera, se parara y estuviera viendo el cielo, y en el momento de ver que la luna ya estaba llena, decir, la luna está perfectamente redonda, ya es 14 de Nisan, podemos empezar la fiesta. O
en este caso, obviamente que la luna no se ve, se tenía que esperar a que empezara a asomarse el primer filito de la luna, para que entonces 3 testigos se presentaran delante del Sanedrín en Jerusalén y dijeran, ya empezó a salir la luna, ya es oficial, hemos comenzado el mes. Esto tiene un severo problema, la observación. Si estás en temporada de lluvias, si hay huracán, ahora que están de moda, y se te nubla el cielo, ya te arruinaste. O si tus vecinos, a los que no les caes muy bien, te quieren engañar, también ya te arruinaste. Se cuenta que en la antigüedad, por ejemplo, cuando empezaba el mes, todos los meses, para anunciar el inicio del mes, las autoridades de Jerusalén, una vez que los 3 testigos se habían presentado para decir, ya se ve la luna, ya empezó el mes, se encendía una torre que se veía a muchos kilómetros de distancia, y entonces los vigías de la siguiente torre la encendían y así se iban encendiendo. Si vieron El Señor de los Anillos, se acordarán de la escena de cómo mandan a pedir ayuda en la segunda película, así con ese sistema de torres encendidas a varios kilómetros, y que de esa manera se le anunciaba a la gente que ya el Sanedrín había declarado el inicio del mes a todas las comunidades judías de alrededor. Bueno, se cuenta que los samaritanos, con quienes en algún tiempo se tuvieron algunos pleitos, nada más por moler, de repente tenían su torre y la prendían para crear esta confusión. Entonces, son las desventajas de un método astronómico que se basa en la observación. Obviamente, como en todas las culturas, poco a poco los antiguos israelitas, luego la tradición judía rabínica, fueron aprendiendo de astronomía. Estamos hablando de que uno de los centros culturales más importantes en la zona hace 2000, 3000 años era Babilonia, una de las ciudades más avanzadas en materia de astronomía, de las naciones que más han conocido del funcionamiento de los astros. Entonces, la influencia babilónica, y estoy hablando en este sentido de una influencia científica, la influencia de la ciencia babilónica, permitió que el judaísmo fuera desarrollando mecanismos de cálculo astronómico, y que son mecanismos bien complicados. O sea, ahí sí puedo estar orgulloso de decir que se la matamos a los babilonios, porque tenemos un calendario de locos. Chéquense nada más. Meses lunares, ya quedamos en eso, ¿no? Entonces, cada 29.5 días, 29.56 días, es lo que dura un ciclo lunar, cambiamos de mes. Entonces, obviamente no podemos estar celebrando el inicio de mes al 29.56, tenemos que celebrar al 29 o al 30, entonces se va alternando un mes de 29 y uno de 30. Entonces el año tiene en total 354 días, es decir, 11 menos que el año solar normal o 12 menos que el año solar bisiesto. Entonces, después de 3 años, al cuarto año, el año tiene que tener 13 meses. ¿Por qué? Porque esos 11 días se van acumulando en 3 años, salen otros 33 días, y entonces, si no hacemos ese ajuste, al año siguiente, la Pascua nos va a quedar en invierno, se va a recorrer hacia invierno, y ahí es en donde el calendario judío también toma un criterio solar. Por eso decimos que es lunar, fundamentalmente, pero también solar, porque Pascua debe celebrarse después de la primavera, entonces hay que meter un mes extra. Ahora, ¿cuándo meter el mes extra? Bueno, se tiene que meter 7 veces, se tiene que meter un mes extra en un total de 19 años, para que el ciclo metónico, me refiero a Metón de Atenas, el primer astrónomo que logró medir que el ciclo de la luna es casi completo después de 19 años, la diferencia es de 2 horas, por eso se le llama ciclo metónico. Entonces, cada 19 años se tienen que meter 7 años, les llamamos bisiestos por comodidad, es decir, 7 años con 13 meses, para que más o menos el calendario lunar vaya a la par del calendario solar, y la Pascua se pueda seguir celebrando cuando se tiene que celebrar. Entonces, ahora, esto por eso se hacía por observación antes, porque con la observación no había pierde, nada más veías que ya no había luna, ok, ya empezó el mes, punto, no te complicas la vida. Pero estaban las otras limitantes, que los samaritanos quisieran bromear o que estuviera nublado el cielo. Entonces, obviamente, como en todas las culturas, se desarrolla el cálculo científico y se desarrolla un mecanismo de cálculo, y a mano, porque obviamente no había... O sea, el abaco era chino, así que tampoco había abaco. No había computadoras ni nada por el estilo, todo a mano, calcular. Pero los rabinos de hace 1700 años ya podían calcular con toda precisión cuándo iban a caer todas las lunas nuevas a perpetuidad. O sea, digo,
no hicieron el cálculo a perpetuidad por cuestión de tiempo, pero ya pueden anunciar con 20, 30 años, más o menos iban así renovando, cuándo caían las lunas nuevas, cuándo se iba a agregar el mes extra, el mes treceavo, o segundo mes de Adar, que es como le llamamos, y para que todo el calendario funcionara como debe de funcionar. Y a la fecha, el cálculo astronómico ya moderno, con computadoras, con telescopios, etc., ha corroborado que el sistema de cómputo del calendario judío es bastante preciso. Es decir, es un trabajo científico muy bien estructurado. Entonces, en ese sentido, a veces me reclaman, esto de la religión es tan interesante, es que cómo aceptaron influencias babilónicas si la Biblia dice que observen el cielo, observen el cielo. A ver, es que Dios no está peleado con la ciencia. O sea, si nos dio cabeza, es para usarla. Entonces, si los babilonios inventaron sistemas científicos buenísimos, digo, ¿por qué no usarlos? Y bueno, incluso en este caso, perfeccionarlos en el sentido de ajustarlo a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, el judaísmo no está peleado con eso. Por eso les digo, ya en la era moderna, donde obviamente sabemos que el planeta tiene millones de años, etcétera, toda esta celebración se vuelve doblemente especial. No porque estemos pretendiendo imponer una verdad científica por encima de la verdad científica, sino justamente porque a lo largo de la historia hemos ido aprendiendo a convivir lo que es la tradición con lo que es la ciencia. Entonces, aunque científicamente sabemos ciertos datos, el peso, el valor que para nosotros tiene la tradición, lo que representa para nuestra identidad, se vuelve entonces todavía más importante. El ver todos estos elementos, todos estos componentes en la mesa, el llegar a la sinagoga y por una vez, bueno, 2 veces en el año, porque en Yom Kippur es igual, pero por 2 veces en el año ver la sinagoga llena, ahora sí, bien llena, es como en las muchas iglesias cristianas, ¿no? Que la gente va a Navidad y a Semana Santa, nos pasa lo mismo. Estamos todos en Rosh Hashanah y Yom Kippur, en Año Nuevo y Yom Kippur. Ahí es cuando estamos realmente todos. El resto de los años no es igual. Entonces, el poder llegar y ver la sinagoga llena, todo ese ambiente que se crea, regresar a la casa, ver todos los componentes de la cena, el cuerno de carnero que están viendo ustedes allí, el shofar, escucharlo sonar, escucharlo sonar, por ejemplo, esos son los aspectos en donde el judaísmo equilibra. O sea, todos los que les hablaba ahorita un poco de ciencia, de cómo el judaísmo no está peleado y va asimilando el conocimiento científico, pero por ejemplo, hubiera sido más elegante ya cambiar eso y ahora tocar trompetas, ¿no? Digo, sería mejor una trompeta, sobre todo si tenemos un trompetista en la comunidad, sonaría definitivamente 1000 veces más bonito que eso. El sonido de eso es desafinado, no es un objeto, es que ni siquiera le puedo llamar instrumento, no se pueden tocar melodías con él. Le tendríamos que hacer hoyitos y bueno, eso ya estaría fuera de la cuestión tradicional. El sonido es desafinado. No sé, una vez vi en YouTube, según en una página pseudo judía, un sonido de shofar, estaba tan afinado que uno dice, no, es una farsa. No afina, punto, no afina. O sea, suena, en términos reales suena feo. O sea, tú no le llevarías serenata a tu novia con ese instrumento, te lo garantizo. Eso lo podíamos haber cambiado ya. Lo podíamos haber modernizado por una trompeta de concierto, ¿no? No. ¿Por qué? Porque lo que sí es impactante es estar en la sinagoga y escuchar el shofar, por un momento cerrar tus ojos y darte cuenta que ese mismo sonido era el que escuchaban mis ancestros hace 3000 años en el desierto, cuando los estaban convocando enfrente del tabernáculo de reunión. O sea, que a Moisés se le ocurría anunciar un nuevo bando, una nueva ley, que iban a pavimentar una nueva vía rápida, o cualquier cosa que fuera a molestar a la población durante una cantidad de tiempo. Entonces mandaba a llamar a los Kohanim o a los Levim, a los sacerdotes o a los levitas, para convocar al pueblo, y entonces cada quien iba con su shofar a tocarlo para que la gente viniera. Es decir, es un sonido que me conecta con todas mis raíces, que nos conecta a los judíos con todos nuestros antecedentes, con eso que tiene más de 3000 años de antigüedad y que para nosotros sigue siendo fundamental, nos sigue defendiendo como individuos y como colectividad. Entonces, estas son las cosas que lo equilibran, las cosas que no se van perdiendo. Claro, se van añadiendo otras, ¿no? Obviamente, por ejemplo, el tipo de verduras que se comen, que ven ahí, hay unos que son ejotes, ahí por ahí creo que eran calabacitas.
Digo, también depende de la zona del planeta en donde estén, ¿no? Obviamente, si viven en un lugar, ahí es donde varían mucho las tradiciones ashkenazíes y sefaradíes, es decir, del norte de Europa y del sur de Europa. Por ejemplo, el pescado, la costumbre de comer pescado, sobre todo por la cuestión de la cabeza. Lo relevante aquí, lo simbólico es la cabeza del pescado, que simboliza que le pedimos a Dios que en este año seamos cabeza y no cola, es decir, que estemos en la capacidad de controlar nuestros destinos. Obviamente hay que ponernos en el contexto de las épocas en donde los judíos no teníamos una patria, no teníamos un hogar, éramos un pueblo desterrado y estábamos a expensas de lo que se le ocurriera a gente que a veces era bastante inestable emocionalmente. Entonces, ahorita es un gesto simbólico que puede parecer, esos judíos que nada más quieren dar órdenes y mandar. No, no, no. El sentido original es más complejo y dramático que eso. El sentido original es esa cuestión de Dios permite que yo pueda tener el control de mi vida y de la de mi familia, y que no estemos a expensas de que un día se le ocurre aquí al zar corrernos o matarnos o forzarnos a convertirnos al cristianismo. Entonces era pedirle a Dios que uno pudiera tener el control de su propia vida. Por eso la frase tradicional es esa, que seamos cabeza y no cola. Entonces de ahí que tiene que estar presente en la cabeza de pescado, y obviamente pues el pescado hay que comérselo. Hay épocas en las que no había mucho que comer, se podía ir a pescar. En la tradición ashkenazí lo que se vuelve muy importante es el arenque, que es como el atún aquí en América, o sea te metes la mano al agua y sacas 3 arenques, pues. Es un pez muy fácil de pescar, por lo tanto muy barato. No sé qué sea, no soy un especialista en pescados, pero bueno, piensen en arenques. El judaísmo del norte de Europa, por ejemplo, inventa una cosa prodigiosa, que por cierto a mí no me gusta mucho, pero es una cosa prodigiosa, que es el gefilte fish, es un tamal, en términos simples y llanos es un tamalito. Todas las culturas tienen tamales, de diferentes maneras y diferentes sabores, pero todos tienen tamales. ¿Qué se hace con el pez? Lo empiezan a machacar durante 2 días más o menos. La receta tradicional es estarlo machacando 2 días con todo, espinas, vísceras, piel, todo. Dejarlo así hecho pasta literalmente. ¿De dónde viene la obsesión por machacarlo todo? Pues de las épocas en las que te tenías que comer hasta el último pedacito porque si no te quedabas con hambre. Entonces se prepara una masa y es lo que se arma así como bolitas, y bueno, ya en cada región de Europa del Norte le dieron su propio estilo. Incluso entre rusos y polacos hay una diferencia interesantísima. El gefilte fish polaco tradicional es salado, mientras que el otro es dulce. Imagínense un tamal de pescado dulce. Ahí pueden empezar a adivinar porque a mí no me gusta realmente tanto. Lo que pasa es que tampoco me gustan los tamales, entonces la consistencia de la masa, digo, me como un cachito, pero luego me lleno. Me pasa lo mismo con los tamales de aquí que con el gefilte fish. No es problema con una cultura en específico. Pero por ejemplo, de ahí viene la costumbre del gefilte fish, de la presencia permanente del pescado en la comida de Rosh Hashanah. Obviamente el pan también va evolucionando, aunque en este caso la jalá se hace trenzada en círculo. La jalá es un pan trenzado que tradicionalmente se come en Shabbat, pero el de Shabbat es largo y va la trenza, digamos, de abajo hacia arriba, que habla de la unión que hay entre la gente del pueblo judío y también en Shabbat, de la unión de Dios con Israel. Solamente que obviamente en Año Nuevo se hace en forma de círculo. ¿Por qué? Porque estamos completando el ciclo. Entonces es una representación, es un tipo de simbología de lo más ancestral presente en todas las culturas de Mesopotamia o de la cultura griega también. No sé si sepan lo que es un uroboros, que es la serpiente enredada como un 8 acostado comiéndose su cola. Ya seguramente lo han visto. Ese es el uroboros, que representa el infinito. ¿Por qué? Porque es el ciclo que termina para volver a empezar. Entonces básicamente es eso. La jalá, el pan que están viendo ustedes allí, es un uroboros, es decir, es un pan enredado y comiéndose a sí mismo, porque está representando el ciclo que ya se completó y del que se va a engendrar, va a nacer el nuevo ciclo. Obviamente están los componentes de las velas, está el componente del vino. El vino no puede faltar en ninguna de nuestras festividades, eso es fundamental. O sea, el vino es por excelencia la representación de lo que nos hace feliz. Entonces, en las festividades judías siempre tiene que estar presente el pan, que es la representación de lo que satisface nuestras necesidades, y el vino, que es la
representación de lo que ya cubiertas nuestras necesidades, lo que Dios nos regala para que aparte seamos felices. Entonces siempre van a estar presentes el pan y el vino en nuestras festividades. El Shabbat es de rigor pan y vino. En Pesaj es muy especial, sobre todo el vino, hay que tomar 4 copas de vino. En Año Nuevo también deberían tomarse 4 copas de vino. Yo siempre he tenido la hipótesis de que en Pascua se toman 4 copas de vino porque si no morimos de indigestión con todo lo que nos sirven nuestras mamás y nuestras abuelas. Pero también nos la aplican en Año Nuevo, o sea, no crean que esta noche no cenamos así nada más un huevo revuelto, ¿no? O sea, también lo atascan uno de comida. Entonces también deberían poner 4 copas de vino porque, bueno, la ventaja es que ahorita sí podemos tomar cerveza, o sea, no tenemos una prescripción con la levadura que sí la hay en Pascua. Pero bueno, ahí está presente también el vino para la bendición. Todo esto, conforme se va comiendo, lleva una bendición de por medio, lleva una verajá, es como lo llamamos en hebreo. ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene marcadísima una idea que más bien debe llamarse una conciencia, que siempre hay que bendecir y agradecer. ¿Quieres encontrarle sentido a la vida? ¿Quieres encontrarle sentido a lo que haces? Fácil, tienes que aprender a bendecir y agradecer. Se trata, en primer lugar, de una cuestión de actitud ante las cosas, de una cuestión de que no soy una monedita de oro, no me merezco las cosas nada más por mis lindos bigotones. O sea, necesito aprender, debo aprender a bendecir y agradecer. Ese es el primer paso para estar tranquilo en la vida. Palabra. Está demostrado por estudios psicológicos y por la tradición judía, se los garantizo. Segunda, en las épocas más difíciles de la historia judía, se convierte aparte en el punto de partida de una disciplina mental. Yo no sé si alguna vez ustedes hayan tenido una experiencia así, en lenguaje de Star Wars, digamos, del lado oscuro, pero del genuino lado oscuro. O sea, no me refiero, ay, la pasé muy mal, o sea, que el rayo cayó ahí enfrente y fue un sustote. No, es un sustote. O sea, me refiero a esas experiencias terribles que no se te salen de la cabeza, que despiertas al día siguiente y ahí está, y vas a desayunar, te sientas delante del plato y ahí está, que no te la puedes sacar de la cabeza. O sea, por ejemplo, gente que ha tenido que ir a una guerra, gente que ha tenido que de veras agarrar el arma y agarrarse a balazos con alguien más o contra alguienes más. Perdón por la transgresión del idioma, pero me refiero a alguien que ha estado involucrado en un conflicto donde de veras te tocó ver gente despedazada, te tocó ver gente muerta, tú mismo la viste cerca, o gente que ha sufrido, la gente que ha sufrido mutilaciones, violaciones. Es decir, estas experiencias que no te las puedes sacar nada más porque sí, que cada mañana que te despiertas está allí, cada noche que te acuestas está allí, cada vez que te sientas frente a la comida, cada vez que vas a agarrar el periódico, cuando vas caminando en la calle, manejando en el coche, la imagen está allí. ¿Cómo te la sacas? Mucha gente se vuelve loca. Por ejemplo, veteranos de guerra, el índice de suicidios entre veteranos de guerra es obviamente mucho más elevado que lo normal. ¿Por qué? Porque es gente que no logra sacarse esas imágenes, esos sonidos, esas sensaciones de la cabeza. ¿De qué se trata en el juego? Imagínense, ahora, me podría pasar horas y horas hablando de la Edad Media, por ejemplo, todo lo que le pasaba, todo lo que le hacían, todas las agresiones que sufrían las comunidades judías. ¿Cómo sobrevivir con eso? Bendecir y agradecer. Bendecir y agradecer. Entonces, en el judaísmo se vuelve fundamental esta disciplina de que si te sientas con el plato de comida ahí, bendices y agradeces. Puedes tener en la cabeza la imagen que quieras, lo peor o lo mejor, pero te sientas delante del plato de comida y bendices y agradeces. Llegas a una festividad como el Año Nuevo, ahorita hablo un poquito de lo que empieza a significar el juicio en Año Nuevo, y bendices y agradeces, porque Dios te permitió llegar a ese final de año, porque te va a permitir empezar otro, y entonces le pides que te permita llegar también a la otra punta hasta que Él quiera. Entonces, es una cuestión de estructura interna de la persona y por lo tanto de la colectividad, pero donde siempre hay que bendecir y agradecer por las cosas buenas. Eso es en gran medida lo que permitió que las comunidades judías sobrevivieran. Por eso no es extraño
que la gran revolución científica de nuestra comprensión de cómo funciona la mente humana haya surgido en un ambiente de médicos judíos, empezando con Sigmund Freud. ¿Por qué? O sea, todos los antecedentes que teníamos de desastres y desastres y desastres, pero sobreponernos a ello, recordando que lo que tenemos que hacer siempre, sobre todo en estos momentos importantes, es bendecir y agradecer, le dieron sin duda a toda esta generación de psicólogos y psicoanalistas las bases para dar un pasito más adelante en cuanto a nuestro conocimiento de la mente humana. Se vuelve muy especial esta cuestión de la bendición y el agradecimiento este día, porque según la tradición judía, estos 10 días que van a comenzar hoy en la noche, desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, son los 10 días del juicio. Es cuando el rey, el creador del universo, se sienta delante de su creación y la juzga. Entonces, para nosotros todavía no es esta cuestión del juicio definitivo. Eso va a ser en Yom Kippur y de eso voy a hablar la próxima semana, pero para ustedes sí. Me refiero, según la tradición judía, los no judíos son juzgados en Rosh Hashanah. Entonces, según la tradición judía, hoy en la noche, entre hoy en la noche y mañana en la noche, Dios va a decidir quiénes viven el año completo y quiénes no. Ok, ahora, no se espanten, no es algo tan tremendo, porque de hecho todo el tiempo lo está decidiendo Dios, ¿no? O sea, no, es nada más, son maneras en las cuales enfatizamos las ideas importantes para hacerlas relevantes en nuestra experiencia, es decir, para que se transformen en una cuestión que nos haga mejorar como personas. Pero, según la tradición judía, así cruda, tal cual, así en buen mexicano, al chile, hoy los van a juzgar, hoy van a decidir quién vive y quién no. Tal vez quien haya leído el libro del Apocalipsis habrá leído que al final dice que se abrieron los libros y se abrió el libro de la vida, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa ya es la versión cristiana, obviamente. En el judaísmo el libro de la vida se abre cada año. O sea, no estamos pensando en el juicio final, quién sabe cuándo. Se abre cada año, en este momento. Entonces, el libro de la vida se abre y ahí son inscritos, se escribe el nombre de los que van a vivir todo el año. El que no es inscrito en el nombre de la vida es porque ese año le corresponde morir. Todos algún día nos va a tocar que ya no nos inscriban. Pero de todas maneras, el judaísmo es una religión que inculca, siempre hay dos caminos delante de ti, la vida y la muerte. Escoge la vida. Eso es lo que dice la Torah, lo dice Deuteronomio. Entonces, siempre llegamos a este momento a pedirle a Dios, o sea, entre nuestras oraciones de Año Nuevo, siempre es recurrente, permanente, siempre está allí la de inscríbenos en el libro de la vida. La tradición judía posterior va elaborando más el concepto. Entonces, aparte, no nada más este libro de la vida, está el libro del bien, o el libro de lo que quieras, me refiero. El libro de la felicidad, el libro de la infelicidad, el libro de la prosperidad, el libro de la escasez. Entonces es pedirle a Dios, inscríbenos en el libro de la vida, de la felicidad, del gozo, de la prosperidad, del sustento, etc., ¿no? Claro, obviamente no es que creamos que el cielo es una biblioteca llena de libros y que el pobre Dios se la pasa teniendo que escribir millones de nombres, distribuyéndolos. O sea, no es una burocracia celestial. Si fuera seguro social igual, más o menos, ¿no? Pero no es una burocracia celestial. Obviamente es una imagen simbólica. Entendamos de que todo esto son imágenes simbólicas, ¿no? Pero la idea es esa, es decir, pedirle a Dios que en este momento que la creación empieza un nuevo ciclo y que en ese sentido se renueva, y en este momento que Dios establece cuál va a ser el curso general de los acontecimientos, decirle, oye, por please, ¿no? O sea, en buena onda, que me toque estar en los buenos libros, ¿no? Este año, bueno, ya, el año vendrá con sus problemas, habrá que lidiar con ello, el año vendrá con sus cosas lindas, habrá que lidiar con ello. Al final de cuentas, la tradición judía también aquí recalca otra cosa, es decir, hoy se sueltan los decretos, hoy Dios firma decretos, pero el decreto no es un destino inevitable. Lo puedes, o sea, Dios puede lanzar hoy un decreto buenísimo para ti. Lo puedes arruinar con tu conducta. Si tu conducta no está al nivel de ese decreto, olvídalo. O sea, ni Dios te garantiza que se te va a cumplir. Al revés, Dios pudo haber firmado hoy un decreto negativo contra ti, pero si tu conducta está al nivel de otro decreto, o sea, el judaísmo enseña que sobre la marcha Dios puede ir cambiando y rehaciendo los decretos.
Es decir, a lo que al final de cuentas quiere llegar es que uno siempre tiene que comportarse como si todos los decretos de Dios fueran lo más maravilloso del mundo. Tienes que comportarte a esa altura, en esa calidad humana, en esa calidad moral, en esa calidad espiritual. Entonces, por ejemplo, hay un relato talmúdico tradicional muy conocido, en donde a un rabino que está celebrando las bodas de su hija, se le acercan varios rabinos y le dicen que, o sea, son rabinos místicos, saben descifrar los misterios del cosmos, y le dicen que si él está consciente que el decreto de Dios había sido que ese día va a morir su hija. Y él dice, sí, estoy consciente, pero pues ni modo, hay que seguir y ver hasta dónde termina eso, ¿no? Y al final de cuentas la hija no muere. En un momento dado, alguien va a colgar algo en la pared, pone un clavo, o sea, pone una tela y luego un clavo, y resulta que por accidente le ensarta la cabeza a una serpiente que estaba ahí, y que estaba junto a la novia, que es la hija de este rabino que estaba casando, y entonces la hija se salva, y le preguntan, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué fue lo que hiciste? Y dice, bueno, lo único fuera de lo normal que hice hoy es que toda mi comida, o sea, toda la comida que me correspondía por ser mi cena de bodas, se la di a una persona pobre. Entonces los rabinos dicen, eso fue. Dice, porque hizo un acto de misericordia, o sea, compartiendo lo que para ella representaba, pues, la comida que más se merecía por ser la novia, se la dio a una persona que la necesitaba. Eso fue lo que cambió el decreto de Dios. Entonces, no se espanten con eso que les dije hace rato de que nos van a coger en la noche. O sea, no es porque el universo funcione así como PGR, ¿no? Como Suprema Corte de Justicia, que hay que estar esperando a ver qué dice el gordo que está ahí con el martillo. No se preocupen por eso. Lo importante es esto. Lo que se tiene que entender es esto. Este tipo de referentes son importantes porque son los momentos que te hacen reflexionar. O sea, digo, bueno, la cultura cristiana está también lo previo año nuevo, ¿no? Mientras te estás atragantando con las uvas y pensando en todo lo que quieres hacer este año, que generalmente es lo mismo que llevas pensando 3 o 4 años atrás. O sea, pero me refiero, son momentos importantes en donde te sientas a reflexionar. ¿Qué estás haciendo con tu vida? O sea, son momentos como de cambio. O sea, no es lo mismo un 1 de abril que un 1 de enero, aquí en Occidente. Son momentos que te sientan a reconsiderar qué carambas estás haciendo con tu vida. Entonces, sí creo, tengo la personal impresión, la personal convicción, de que en el judaísmo esto es más intenso, porque no nada más son propósitos, decir, mientras me como 12 uvas, veo qué quiero hacer el próximo año. No, hay toda una tradición que nos han inculcado, que nos dice, empieza un juicio. No es cualquier juicio, o sea, no estás yendo a rendir declaración al Ministerio Público, es delante de Dios el juicio que estás empezando. Sí, hay monedas para negociar, y las monedas para negociar son las buenas acciones, la obediencia a las ordenanzas, a las mitzvot de la Torah sobre el año, pero aunque lo hay, en este momento estás en juicio. Entonces, estate consciente de que estás en juicio y compórtate conforme a ello, ¿no? Y ahora, no se trata obviamente de llegar este año, digo, tenemos una lista larguísima de cosas de qué pedirle perdón a Dios, pues el chiste no es llegar a pedir perdón por las mismas del año pasado, o sea, eso es justamente lo que te puede garantizar desde la perspectiva tradicional que te vaya mal en el juicio. Entonces, o sea, sí, entendemos que lo de la perfección es algo suprahumano, más allá de las posibilidades del ser humano, pero digo, por lo menos ten la decencia de llegar un poquito mejor este año que el anterior, ¿no? Y ten la decencia de llegar el próximo año también otro poco mejorado. Si no, ¿qué caso tiene que lo estés haciendo? Digo, fiestas, comidas opíparas, pan, pescado, gefilte fish, vino, a raudales, eso lo puedes hacer cualquier día. El chiste de este año es, aparte de celebrar la vida, o sea, decir, Dios, gracias porque me permitiste llegar a este momento, pero entonces encomendarte para que te permita llegar al siguiente momento, pero entonces ponte a tono con lo que está sucediendo, con el hecho de que la creación en este momento está siendo juzgada. Entonces, imagínense lo que es ir construyendo toda esta tradición, a la par de ir lidiando con el conocimiento científico, de ir reformando y adaptando el calendario, imagínense por ahí del año 354, cuando Hillel II, un rabino muy importante en Babilonia, es el que introduce el sistema de medición astronómica para el calendario.
el Talmud cuenta que todos los demás rabinos se enojaron y le dijeron que no, siempre hemos observado el cielo. Porque ahora tenemos que empezar a aprender altas matemáticas para hacer todas las cuentas que nos quieres obligar a hacer. Obviamente hubo reticencia, al final hubo una adaptación, es decir, tenemos la necesidad y la obligación de irnos adaptando a las necesidades y a las características del mundo moderno. Creo que estamos en la peor época que podía existir en ese sentido, porque dentro de 2 años toda la tecnología es distinta a la de ahorita. Lo de hace 2 años ya era obsoleto. Por lo menos en esas épocas tenías la esperanza de que lo que te aprendías te iba a servir durante 7 generaciones. Hoy ya no. Entonces tenemos que seguir respondiendo a esa necesidad de actualización y a la par, por lo menos en la comunidad judía, así lo vemos, tenemos que seguir preservando justamente todos estos elementos que son los que, dentro de toda esa vorágine del mundo moderno cambiante, lo que nosotros tenemos por dentro sigue siendo lo mismo. Me parece que ha sido una experiencia muy positiva. Si uno lo ve en la historia judía, es una experiencia sumamente positiva. Me parece una experiencia que es fundamental e importante que todos los grupos de la humanidad la busquen y la construyan, cada uno a su modo, obviamente, pero en este sentido, pues nosotros como gente de la comunidad judía, en un espacio como este que se ha abierto al público para que ustedes conozcan cómo somos de una manera un poco más directa, por eso hemos considerado importante compartir esto. Principalmente, a veces me preguntaban hace un momento, no sé si se quedaron estas personas de la Escuela Nacional de Educación Física, pero me preguntaban una pregunta un poco mal redactada, tuvimos que hacerle ajustes, pero me decían, ¿cuál ha sido el éxito en las escuelas judías, ¿no? Pero bueno, o sea, pues, no tengo hijos, pero el día que mi hijo saque 10 en todo, yo creo que ese será el éxito, ¿no? Está un poco mal planteada la pregunta, pero la pregunta sería, ¿en dónde están los secretos del éxito que las colectividades judías suelen tener en esto, en este tipo de detalles? O sea, ya le perdimos el miedo a adaptarnos a los cambios, o sea, nos han obligado a adaptarnos a los cambios a patadas, así que eso ya no nos impresiona. Pero justamente aceptamos toda esa cuestión de cambios, pero seguimos preservando esto, seguimos conservando estos elementos, estos detalles. O sea, y aparte súper visuales, ¿no? O sea, de ver el pescado ahí, la cabeza del pescado y acordarte, lo tienes de chiquito, te lo están repitiendo, que seamos cabeza y no cola. Ver el pan trenzado, enredado en círculo, y acordarte cómo terminan los ciclos, ver el vino, la copa, bendecir y agradecer, etcétera. Acordarte que sí, hoy en la noche, mañana también, lo vamos a pasar súper bien, pero estás entrando por unos días de juicio. Entonces también ubícate, ¿no? O sea, tómate en serio las cosas, no nada más es jolgorio, tómate en serio las cosas. Ya no les había terminado de explicar por qué en Israel se celebra un día y aquí en la diáspora 2, justamente por estas cuestiones de la inexactitud calendárica que había antes, cuando todo dependía de la observación, para no errarle. Entonces fuera de Israel, sobre todo en los lugares que ya estaban a una distancia o sea que ya no podía comunicarse con torres que se encendían, las comunidades judías hacían su cálculo, veían la luna ya desaparecida que empezaba a encender, y para no errarle que se celebrara a destiempo en relación a Israel, se extendía durante un día más la celebración para que más o menos hubiera esa coincidencia. Obviamente eso prácticamente desaparece en el año 354, porque cuando Gilel II establece ya los mecanismos científicos para el cálculo astronómico, en cualquier lugar del mundo puedes hacer el cálculo y te sale igual, son matemáticas, te sale igual que en Israel. Pero nos encantan las pachangas de 2 días, entonces se quedó. Eso son de esas cosas que uno dice, ¿y por qué no? Tampoco ha venido un rabinato de Israel a decirnos, no, ya tienen calculadora, ya tienen calendarios, ya tienen todo esto, ya paren. No, lo celebramos también 2 días. A veces Dios permite que se den coyunturas bien complejas, y entonces tenemos Rosh Hashanah, en esta caso es el lunes, martes. O sea, empezamos hoy domingo en la tarde, terminamos martes en la tarde, y así terminandito Rosh Hashanah, empieza el grito, empieza el puente. Entonces bueno, estamos, si México fuera un país judío, estaríamos celebrando el año nuevo del país aparte. O sea, nosotros ya lo hubiéramos declarado año nuevo también. Esto
el 15 o el 16. Sí, está el pleito. No, pero es que Porfirio Díaz cambió el día porque la esposa, no importa, celebramos 2 días, qué problema. Total, y los elementos simbólicos tienen que estar, el pozole, las tostadas, etc. O sea, cayó buena, ¿no? La temporada de este año va a ser una celebración en muchos sentidos. Bueno, pueden ver ustedes toda esta complejidad que hay en todo esto. Por favor, no me pregunten si realmente creo que el universo tiene 5.776 años. Ya por una parte mencioné que no, pero ya después de que he platicado un poquito de cada cosa, pues son tantas que, y luego nada más me dan 45 minutos, son tantas que se me quedan varias en el tintero. Ahorita seguramente con las preguntas van saliendo. Son tantas cosas fascinantes, sobre todo porque nos hablan de la relación del ser humano con Dios, del ser humano con su Creador, nos habla del ser humano con el universo mismo. O sea, es un triángulo que siempre hay que mantener en equilibrio: Dios, el ser humano, la creación. Pero nos habla también de la relación que tenemos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestra identidad, con nuestros ancestros, y todo en medio de un mundo que siempre está cambiando. Y quise ponerle particular atención a este tema, sobre todo porque esta cifra del 5776 del año y las connotaciones científicas o anticientíficas que quieran darle, o sea, sí hay un momento en que todos, creo, los judíos nos hemos sentado a pensar, bueno, a ver, en serio, ¿cómo está este asunto del calendario y de la ciencia? Y son cosas que de repente pesan, porque ahí está la tentación fácil, ¿no? Las dos alternativas fácil. Una, la ciencia está mal, es del diablo, y lo que dice un libro antiguo es la única verdad científica válida. Esa es una solución fácil. La otra es, no, entonces me vuelvo ateo y todo esto no me importa y me desconecto y ya. O sea, no, eso también es lo fácil. A ver, no, dale sentido, dale significado a toda la experiencia humana acumulada en esta celebración a lo largo. Bueno, si vamos en el 5.776 es porque esto lo hemos hecho 5.776 veces. No sé cómo se hizo el primer año, no había mucho que contar, pero o sea, obviamente pero me refiero, hay toda una tradición, hay toda una identidad y alrededor toda una modernidad. Hoy en la noche en muchas de nuestras mesas estaremos delante de la comida y todo el mundo con su smartphone mandando felicitaciones por chat a los demás. Ni modo, nos alcanzó la modernidad, nos abrumó.